1 de junio de 2024 del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: Os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. En primer lugar, para poder comprender este pasaje hay que ir un poquito hacia atrás a una escena que ocurrió antes, que dice que llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno, y enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Esto lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Jesús, movido por el celo de la casa de Dios, hace un gesto profético, movido por el Espíritu Santo, y entra en el templo de Jerusalén y desparrama las mesas, las monedas, y se enoja, con razón, porque está indignado de ver cómo hicieron del templo un comercio, una casa para comprar y vender y para hacer lo suyo, y de Dios se han olvidado. No están rezando, no están rindiendo culto a Dios, sino que lo que le importa es la ganancia. Jesús está dolido porque ve que en la casa de su Padre, en el templo, lugar de oración, lo que menos se hace es rezar. Están ahí comerciando y no les importa nada, no tienen respeto a la casa de Dios. Y eso a Jesús le duele y por eso se enoja. Esto no pasa solamente en el templo de Jerusalén, muchas veces en los grandes santuarios, en los lugares donde está instalado todo un montón de otras cosas al lado del culto. Al final a veces el culto queda muy menoscabado y lo más importante pareciera ser lo exterior, lo aparatoso, lo comercial, lo ampuloso, y nos quedamos en lo exterior. Habría que preguntarle a Jesús qué piensa él de esas manifestaciones de la piedad también, porque en definitiva Jesús en ese momento lo que hizo fue, digamos, romper con lo que ya estaba establecido. Por eso las autoridades de Jerusalén se indignan contra Jesús y dice: ¿con qué autoridad haces esto? Esto es lo que venimos haciendo desde siempre y tú vienes aquí a trastornarnos las cosas. ¿Quién te ha dado autoridad? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te crees que eres? Un detalle a destacar es cómo estas autoridades, que podemos ver como muchos de ellos fueron los que condenaron a Jesús, estas autoridades que no se manejan con criterios de fe, no se manejan por la piedad, sino que más bien quieren mantener sus puestos, gozar del dinero y de una buena posición, se guían no por el temor de Dios, sino por el miedo a la gente. Le tenían miedo a Jesús porque todo el pueblo estaba maravillado con su doctrina, tenían miedo a la gente de decir que San Juan Bautista no era profeta porque la gente lo consideraba profeta. Era todo, se manejaban por los criterios exteriores, no por una verdadera religiosidad y una búsqueda de lo que sea más agradable a Dios.
Como Jesús conoce los corazones y sabe de la dureza de estos corazones, no entra en el juego de ellos y no les dice lo que le están pidiendo, no entra en la trampa, sino que los hace reflexionar. A ver, ¿el bautismo de Juan era de Dios o no era de Dios? ¿Dios os está llamando a la conversión? ¿Sí o no? ¿Juan es un profeta enviado por Dios? ¿Sí o no? Por lo tanto, si Dios está enviando profetas y os está pidiendo la conversión, ¿no será que tenéis que cambiar? Los está haciendo reflexionar y ellos son suficientemente inteligentes, pero no quieren reconocer, no quieren cambiar. Hay una dureza del corazón, hay una malicia. Por eso Jesús no entra en el juego y los hace reflexionar y le demuestra que tiene autoridad. Tiene autoridad y ellos no son nadie para venir a cuestionar su autoridad. Pidamos al Señor tener siempre la humildad de saber aceptar sus correcciones. Cuando obramos mal y Él nos reprende, tener esa docilidad, esa humildad de saber reconocerlo, pedir perdón, convertirnos y andar por los caminos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.